Después de mucho tiempo me animé a compartirles mi historia porque últimamente he recordado mucho a Aníbal, la persona con quien viví muchas cosas y el final que tuvimos fue muy injusto. Por ahí del año 2005, terminando mi carrera, empecé mi vida laboral en una empresa de marketing. Inicié como telefonista, pero al mes el coordinador, Aníbal, me dio el puesto de su secretaria. No sé, algo vio en mí y estaba vacante ese lugar. Total que acepté y la verdad es que fue un sueño, porque él era una persona súper inteligente, con mucha experiencia y visión. Y yo recién egresada, pues era un mundo nuevo para aprender. Conforme iba pasando el tiempo, yo me volví su mano derecha. Cuando él llegaba, yo ya tenía informes y todo preparado para el día. Cuando tenía reuniones con otros jefes, yo estaba al pendiente y al menor movimiento yo ya sabía qué me iba a pedir y casi lo tenía en la mano. Él confiaba mucho en mí y gracias a eso yo ya hasta podía tomar decisiones respecto al personal e incluso los recursos materiales, o sea, el dinero. El tiempo pasó y llegamos al punto en que yo ya era su particular. Es decir, ya no solo le llevaba los asuntos de la empresa, sino también los de su vida personal. Con él aprendí muchísimo, tanto de mi carrera como de la verdadera vida laboral. Cabe mencionar que Aníbal tenía una novia. Le llamaremos la tóxica. Ella era de esas mujeres que la hacen de problema por todo, por nada y por si las dudas. Habían terminado y regresado no sé cuántas veces, e incluso era la única parte de la vida de mi jefe a la que yo no tenía acceso porque, por ejemplo, si ella marcaba y yo le respondía el teléfono, era bronca segura para él. Entonces, mejor compró un segundo celular para hablar exclusivamente con ella. Así pasó algún tiempo. Aníbal era un hombre muy exigente con el trabajo. Tenía un historial impecable y era muy solidario. Le daba trabajo a quienes necesitaban, aunque fuera temporal. Trataba de ayudar a la gente siempre que podía. Por cierto, tenía dos hermanos y vivían con su mamá. Ella era una persona muy celosa y quisquillosa. Prácticamente intentaba controlarle la vida o hasta lo que comía. Al principio no me vio con buenos ojos cuando nos presentaron, pero con el tiempo se dio cuenta de que yo no tenía interés en perjudicar a Aníbal e incluso lo cuidaba en extremo, así que me gané su respeto. Yo ya conocía a todos sus primos, hermanos, tíos, toda la familia, que por cierto eran muy unidos y me apreciaban porque veían cómo cuidaba de Aníbal. Llegó el día en que él se cansó de la relación tan frustrante que tenía con su novia. Terminaron y no volvieron a verse. Ella, después de lo sucedido, me escribía preguntando por él, pero yo la ignoraba, pues hasta entonces seguía siendo mano derecha de Aníbal y sabía que lo que él menos quería era saber de su ex. Uno de los hermanos de Aníbal era muy, ¿cómo les diré? ¿Comodín? ¿Aprovechado? ¿Abusivo? Siempre vivió a expensas de Aníbal y siempre tuvo el deseo de controlar todo lo que Aníbal tenía, llámese dinero, carros, propiedades. Era un desgraciado con las peores intenciones. De hecho, me tenía un coraje horrible porque sabía que Aníbal me tenía más confianza a mí que a él, su propio hermano. Pero ¿cómo no? Si yo siempre entregaba cuentas claras, hasta con centavos, cosa que el mentado hermano no. Siempre había faltantes, incluso de la tarjeta del banco de Aníbal, a la cual, por desgracia, el hermano tenía acceso. Y es que Aníbal sentía que debía proteger a su hermano por ser menor que él, y este se aprovechaba. Siempre abusó de eso y siempre trataba de hacerme quedar mal a mí. Un día, Aníbal empezó a presentar un dolor abdominal. Por mucho tiempo se hizo el fuerte. No permitía que nadie viera que estaba enfermando, hasta que después de ya no poder ni siquiera comer, decidió hacerse exámenes médicos. La vida se nos derrumbó cuando nos dieron el diagnóstico. Era un tumor en el estómago del tamaño de un melón. Y sí, era maligno. Lloramos a solas con desesperación por un rato. Luego limpió sus lágrimas y me dijo: Ni modo, tengo que enfrentar esto, y es en lo primero que tú, mi fiel escudera, no puedes recibir las balas por mí. En ese momento yo me di cuenta de que lo amaba y que quizá no iba a tener la oportunidad de vivir algo con él. Habíamos pasado ya tanto tiempo juntos conviviendo con el trabajo, algunas situaciones familiares y supongo que poco a poco ambos empezamos a sentir algo más. A partir de ese día nos unimos más y luchamos con fuerza enfrentando lo peor de la enfermedad. Toda su familia nos apoyaba como podía y ya estaban al tanto de que éramos pareja. Digamos que todo empezaba a marchar bien dentro de lo que cabe. La dueña de la empresa, quien apreciaba mucho a Aníbal, estuvo dispuesta a pagar el tratamiento tan costoso de quimioterapia para que se atendiera en un buen hospital.
Él luchaba y resistía todo con valor, mientras yo sacaba el trabajo como mejor podía. Su familia y la mía estaban en nuestra lucha, nos apoyaban moralmente y a veces hasta económicamente. Seguía pasando el tiempo y la vida era una montaña rusa. Habían días buenos, malos y peores. El cáncer desgasta en todos los aspectos. Durante ese tiempo yo tomé el control de la oficina, pero sin el cargo. Es decir, la dueña pensaba que Aníbal seguía trabajando, pero era yo quien se encargaba de todo. A pesar de lo duro de la enfermedad, Aníbal y yo cada vez estábamos más unidos. Había más amor, lealtad y empatía entre nosotros. Hasta que un día, después de una quimio, Aníbal se quedó internado, pues no la resistió. La dueña de la empresa se enteró de lo mal que estaba y lo visitó en el hospital. Ella no fue mala persona, pero tenía que poner a alguien en el puesto de Aníbal en la empresa. La persona que llegó al puesto también era muy inteligente y honesta. Él sabía por qué le habían dado el puesto y nunca quiso aprovecharse. Se suponía que era temporal hasta que Aníbal se recuperara y volviera. Todo acontecía normal, pero un día vi salir al hermano de Aníbal de la oficina del nuevo jefe. Salió muy enojado y aprisa, que ni me vio. Yo pensé que había ido a reclamar el lugar de Aníbal y me angustió la idea, pero más tarde el jefe me mandó a llamar y habló sinceramente conmigo. Me dijo que como yo conocía muy bien los movimientos de la empresa, quería que trabajáramos juntos para sacar adelante el trabajo. Y así yo le diera la seguridad a Aníbal de que su puesto lo estaba esperando. Platicamos más a detalle de las cosas personales y me ofreció gestionar un aumento de sueldo para que me ayudara con todos los gastos que ya a esta altura no dábamos batalla. Yo acepté y empezamos a trabajar en equipo. Por esos días, la enfermedad de Aníbal parecía darle tregua. Estaba instalado en una casa de descanso que él tenía en un pueblo a 2 horas de la ciudad, por lo que estuvimos sin vernos un par de semanas, mientras yo le echaba ganas al trabajo. Yo le hablaba todos los días por teléfono, pero las cosas se empezaron a poner raras. Algunos días, alguien más me contestaba y me decían que estaba durmiendo o descansando o con el médico, y cuando me llegaba a contestar, Aníbal era muy cortante. Yo no insistía porque para ese tiempo, debido a las quimios, sus cuerdas vocales sufrieron daño y no podía hablar muy bien. Tenía afonía, entonces yo trataba de no forzarlo. Un día, ya que pude darme un respiro del trabajo, preparé mis cosas y me fui a verlo porque además ya estaba cerca la fecha de la siguiente sesión de quimio y teníamos que prepararnos para ello. Pero cuando llegué, todo el mundo me recibió con mucha seriedad, como si fuéramos lejanos o no me conocieran. Cuando me disponía a entrar, el hermano de Aníbal no me dejó pasar a su recámara. Yo no comprendía qué pasaba. Le llamé por teléfono y a la segunda vez me contestó. Algo estaba pasando y yo quería saber qué era. Al principio pensé que su estado había empeorado o habían malas noticias. Incluso pensé que me estaban protegiendo de algo doloroso, pero no fue así. Cuando Aníbal me contestó la llamada, solo me dijo, «Pásate», y colgó. El hermano fue por mí a la estancia y me dijo, Pues ya lo lograste, ya pasa, pero no lo molestes con tus cosas. Entré a verlo y sí, se veía muy mal, más demacrado, pero su ánimo era diferente. Era como si solamente fuera mi jefe, como si no nos conociéramos. Le pregunté, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Levantó su mano como pidiendo silencio y con una voz muy fría y débil me dijo. ¿Estás trabajando con el nuevo jefe? Le respondí que sí. Iba a comenzar a contarle todo lo que había sucedido en ese tiempo, pero volvió a levantar su mano y me dijo, Solo dime, ¿lo hiciste por dinero? Yo, sin entender nada y con la cabeza revuelta de tanto misterio y caras largas, solo atiné a decirle titubeante, bueno, en parte sí, pero yo me refería a que necesitaba mi sueldo para poder pagar mis gastos y cosas que de pronto yo pagaba para él. No es que él fuera aprovechado, pero habían ocasiones que, por no molestarlo cuando estaba muy mal y se necesitaba algo, ya sea del trabajo o personal, yo lo compraba con mi dinero, ya que no me gustaba tampoco pedirle al mentado hermano suyo que, aunque de algo relacionado con Aníbal se tratara, parecía que me daba limosna. Entonces Aníbal me volteó a ver, pero con una mirada perdida, como si ya no fuera el mismo. Muy bien, es normal, lo entiendo, no te preocupes. Dicho esto, su hermano, quien estaba también en la habitación, me sacó a jalones y empujones del cuarto. Aníbal no dijo nada, no lo detuvo. Yo ni veía bien de las lágrimas que traía en los ojos. No comprendía qué carajos estaba pasando. Ya estando afuera, me dijo, Lárgate de aquí y no vuelvas, ya perdiste tu lugar. Entre el forcejeo, logré ver que dentro de la casa estaba ella, la tóxica, la ex de Aníbal.
y me veía con una sonrisa de oreja a oreja. En segundos se acercó a nosotros la mamá de Aníbal. Me dijo, ven, hija. Me tomó del brazo y me llevó a la estancia donde estaba mi maleta. Tienes que irte, mija. Aníbal ya tomó su decisión. Yo agarré mi maleta y caminé hacia la parada de camiones. Ahora imaginen la escena. Era de noche, en un pueblo donde no conocía a nadie más. Caminando yo sola con mi maletita, toda confundida porque nadie dijo nada claro, con la cara llena de lágrimas y mocos de tanto llorar. Tomé el autobús y no miré atrás. No era posible que el hombre al que le había dedicado los últimos 3 años de mi vida con tanta devoción hubiera regresado con su exnovia. Era de noche, en un pueblo donde no conocía a nadie más. Caminando yo sola con mi maletita, toda confundida porque nadie dijo nada claro. Tenía el corazón roto, el ego pisoteado por la sonrisa burlona de aquella tipa. Tenía coraje y a la vez mucha tristeza. Al siguiente día desperté. Era sábado. En el desayuno le conté a mi madre lo que había pasado, completando con mi imaginación las partes de la historia que no quedaban claras. Lloré y mi madrecita santa me consoló, como siempre. ¿Qué sería yo sin esa señora? Descansé todo ese fin de semana desconectada del mundo y el lunes, cuando llegué al trabajo, al abrir mi cuenta de correo, tenía muchos mensajes, todos de la tóxica. Solo leí el primero, supongo que decían algo similar los demás, que ella y Aníbal se iban a casar, por lo que me pedía que no me volviera a aparecer en su vida. Yo me quedé petrificada al leerlo. Llegó mi jefe y me encontró pálida. Me preguntó qué tenía y con la voz entrecortada le conté que Aníbal y yo habíamos terminado y que sinceramente no quería estar ahí cuando él regresara a su puesto, que iba a renunciar. Mi jefe me dijo que me calmara, que siguiera trabajando mientras él no volvía, que ahorrara dinero y ya cuando llegara el día tomara mi decisión. Le tomé el consejo y seguimos trabajando. Yo cada vez trabajaba más. Entraba a las 9 de la mañana y me iba a la 1 de la mañana del siguiente día. La verdad, perderme en el trabajo para no pensar era mi único escape. Pasaron algunos meses sin saber de Aníbal, sin saber de su salud, de su vida amorosa, nada. Solo me la pasaba como robot trabajando. Un día iba camino al trabajo cuando recibo una llamada de un primo de Aníbal y me dice: Fulanita, ¿cómo estás? Te llamo para avisarte que Aníbal acaba de fallecer. Yo para ese entonces ya me había podido comprar una carcachita, así que al escucharlo volanteé y me salí del carril a un espacio como de acotamiento. Sentí cómo todo se detuvo. No escuché más. No supe cuánto tiempo estuve ahí paralizada, tratando de analizar aquellas palabras. Después arranqué el carro y me fui a la oficina. Cuando llegué, mi jefe ya lo sabía. Me abrazó y me dijo: Lo siento mucho. Vete y haz lo que tengas que hacer. Nos vemos la próxima semana. Hablé con una amiga para ver si me acompañaba y por fortuna así fue. Viajamos y llegamos al velorio. Sí me dejaron pasar, pero todos me veían de una manera horrible. Me hacían sentir mal, pero no me importaba. Afortunadamente no estaba sola. Mi amiga me dio fuerzas en esos momentos. Me dolió mucho la muerte de Aníbal. Yo en el fondo creía que se recuperaría y eso me hacía feliz, aunque no estuviera ya conmigo. Yo deseaba que él siguiera con su vida. Pero Dios tenía otros planes. Poco a poco fui superándolo y aceptando que él ya estaba en un lugar mejor, que él ya no estaba sufriendo. Seguí con mi vida y aproximadamente 1 año después llamaron del banco a la oficina buscando a Aníbal. Yo tomé la llamada. Se me hizo muy raro y pregunté cuál era el asunto, a lo que la persona que estaba al teléfono me respondió: El señor Aníbal tiene un adeudo con nosotros y si se sigue negando a pagar, le vamos a embargar. Yo, confundida, le dije: ¿Perdón? Aníbal murió hace 1 año. Por lo que tengo entendido, cuando alguien muere, se extingue su deuda con el banco. La señorita, muy molesta, me dijo: Eso es una mentira. Le recuerdo que fingir la muerte es un delito y de igual manera encubrir a los deudores. El señor Aníbal tiene un adeudo de más de 100,000 pesos y hace 3 meses fue su último movimiento con sus tarjetas. Al terminar la llamada me quedé con la intriga. Eso no era posible. Aníbal ya no estaba en este mundo, pero lo mismo pasó con 2 bancos más. Uno por escrito y otro también vía telefónica. Tiempo después me encontré con un buen amigo al que aprecio mucho y platicando resultó que él también era muy buen amigo de la tóxica. Pero bueno, gracias a él por fin supe la historia completa. Ahí les va. ¿Se acuerdan que les dije que en una ocasión vi al hermano de Aníbal salir muy molesto de la oficina de mi nuevo jefe?
Bueno, pues resulta que su molestia fue porque él había ido prácticamente a querer ocupar el puesto de Aníbal. No recuerdo si lo mencioné antes, pero el hermano también trabajaba en la misma empresa que nosotros. Le dijo a mi jefe que por instrucciones de Aníbal se ponía a sus órdenes para trabajar en esa área y proteger los intereses de su hermano. No obstante, mi jefe también sabía de lo ratero que era el tipo, por lo que solo le dio las gracias, pero no lo aceptó. Él ya tenía planeado contratarme a mí, y obviamente de esto el hermano de Aníbal se enteró después. Como se imaginarán, me agarró más coraje del que ya me tenía. Y claro, se tenía que vengar. Él sabía que aunque Aníbal y yo no teníamos planes aún de casarnos, al ser pareja, él me tenía contemplada en su herencia. Aníbal siempre me decía que quería dejarme protegida por si pasaba lo peor. Esa idea, por supuesto, no era del agrado del hermano, y lo del nuevo jefe fue como la gota que derramó su vaso, así que aprovechó el tiempo que no nos vimos Aníbal y yo para hacer su jugada maestra. Habló con Aníbal y le dijo que yo lo había vendido con mi nuevo jefe, que había puesto a su disposición nuestra carpeta de proyectos que habíamos creado Aníbal y yo, que hablé mal de él para que mi jefe aprovechara y lo sacara de la empresa. Le dijo que ocupamos sus ideas y el trabajo que veníamos realizando desde antes él y yo, que me volví su amante y que nos había visto juntos. En ese tiempo los celulares tenían cámara, pero bien chafa, por lo que Aníbal no pidió evidencia y bastó con la palabra de su hermano para creerle todo. Aníbal estaba dolido, se sintió traicionado y en un arranque de ira mandó a llamar a la tóxica, pero en realidad no se iban a casar. Simplemente la llamó para que yo la viera o supiera que volvieron y me fuera para siempre. Por otro lado, la dueña de la empresa había abierto una cuenta en el banco a nombre de Aníbal, en donde puso una muy fuerte suma de dinero para el tratamiento médico. Dinero que de hecho no se ocupó para eso. Más bien el hermano se lo robó. Sí, tal como lo están escuchando. Antes de partir, Aníbal modificó su testamento y al morir todo quedó a nombre de su mamá, quien meses después falleció también. Pero el hermano, no conforme con todo el daño que ya había ocasionado, estando su madre en su lecho de muerte, llamó a un notario para que la señora lo reconociera como hijo único, para poder quedarse con todo. Pero había un tercer hermano, el más pequeño. Por si todo eso fuera poco, mi amigo también me contó que unos días antes de que Aníbal muriera, el doctor había solicitado que le pusieran unas unidades de sangre porque sus plaquetas estaban muy bajas. Su hermano era quien podía donársela, pero ya no quiso. Dijo que si ya de todos modos se iba a morir, ¿para qué le ponían sangre? Ese hombre era malo, solo pensaba en sí mismo, solo buscaba beneficiarse él. Con respecto a las llamadas de los bancos, no hace falta decir quién era el que estaba detrás de esos movimientos. Aún con su hermano muerto, seguía aprovechándose de él. Lo más triste de esta trágica historia es que Aníbal y yo nunca volvimos a hablar. No pude explicarle realmente qué pasó. Él murió pensando lo peor de mí y yo me fui sin voltear creyendo que me había cambiado por su ex. Hoy, después de tantos años, me doy cuenta de que el orgullo nos quitó la oportunidad de estar juntos hasta que la muerte nos separara. Y créanme, es el sentimiento más triste que una persona puede sentir.